Bien, vamos a hacer un ejercicio final sobre el tema de movimiento parabólico. Un poco distinto el ejercicio porque nos dan una velocidad de lanzamiento. La velocidad de lanzamiento, dice el texto, es 15i más 20j. ¿Qué significa? Que la velocidad del punto inicial de lanzamiento del objeto es en horizontal 15 metros por segundo y la velocidad vertical sería 20 metros por segundo. A esta velocidad le llamamos velocidad en y, pero como está al principio, le decimos velocidad inicial en y. Evidentemente, con los catetos se forma una hipotenusa y en este caso es el vector velocidad, la velocidad completa. ¿Cómo calculamos la velocidad? Sencillo, teorema de Pitágoras, simplemente los catetos elevados al cuadrado. No tenemos nada más que hacer. Ahora, yo puedo hacer esto en la calculadora o si no también puedo hacerlo de manera lógica, recordando que existe un triángulo pitagórico básico que mide 3 por 4 y por 5 y que funciona para todos los múltiplos. 3 por 5, 15, aquí está. 4 por 5, 20, aquí está. 5 por 5, 25. Por lo tanto, la hipotenusa sin necesidad de resolver esto sería 25 metros por segundo. Como ya tenemos la velocidad completa, que justamente es la que nos pide el ejercicio, vamos a resolver el gráfico. ¿Cuál es la trayectoria que toma el objeto? Es una trayectoria en el sentido parabólico. Primero, salgo y llego hasta el punto más alto. ¿Qué ocurre en el punto más alto? La velocidad final en y es igual a 0. Eso es lo que ocurre. Por lo tanto, ya con esos datos podríamos calcular el tiempo de subida. El tiempo de subida es igual, aquí está el tiempo de subida, según la fórmula número 1, velocidad final en y menos la velocidad inicial en y sobre la gravedad. Velocidad final en y, 0, menos la velocidad inicial en y, que es el 20, y la gravedad considerada negativa porque cuando subo la velocidad va disminuyendo, significa que la aceleración es retardatriz. 20 dividido para 981, resultando en 2,03 segundos. Recordamos siempre anotar la unidad. Ya tenemos el tiempo de subida. ¿Qué más nos pedían? Obviamente nos van a pedir también la altura máxima alcanzada por el objeto. A esta altura máxima nosotros le llamamos h, fórmula número 2. La altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial en y, velocidad de lanzamiento, era 20. Tiempo de subida, 2,03. Menos 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si realizo esta operación, vamos a obtener ya el resultado de la altura máxima. 20 por 2,03 menos, porque es la gravedad negativa en la subida, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Y finalmente hemos obtenido 20 metros con 38 centímetros. 20,38 metros es el resultado de la altura. En este ejercicio también nos piden el tiempo de vuelo cuando el objeto regresa al plano horizontal. ¿Qué podemos decir? Si el objeto tarda un tiempo de subida hasta el punto más alto, el mismo tiempo va a tardar desde el punto más alto hasta el retorno, es decir, el tiempo de bajada es el mismo que el tiempo de subida. Por lo tanto, y con esa consideración, el tiempo total es el doble que el tiempo de subida. Es decir, 4,06 segundos. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, si el ejercicio nos pidiera la velocidad en el punto en donde el objeto toca el suelo, podríamos definir que la velocidad es la misma velocidad con la que partió, siendo la velocidad en x constante y la velocidad en y pues tomaría el mismo valor que la velocidad de lanzamiento, que era 20. Lo que sube
tiene que bajar. Ahora, también en el ejercicio es posible que nos den alguna consideración adicional. Se me ocurre, por ejemplo, el alcance. El alcance horizontal, que ya lo hemos hecho en otros ejercicios, corresponde a las fórmulas del MRU, es decir, el alcance o espacio es igual al tiempo por la velocidad. ¿Qué tiempo ocupamos? El tiempo total, porque el objeto sube y baja. ¿Y qué velocidad ocupamos? Pues la velocidad en X, que corresponde al MRU. Eso podríamos también solicitar. Me parece que todo el ejercicio está realizado, pues no hay mayor gracia en esto. Si usted estudia las fórmulas y hace con razonamiento lo que estamos previniendo aquí, pues le va bien. Finalmente, es posible que en algún ejercicio le pidan el ángulo teta. Como en este ejercicio no me daban el ángulo de lanzamiento, pero sí me daban las componentes de un triángulo rectángulo, yo puedo decir lo siguiente. Y terminamos con esto para que ustedes puedan realizar el ejercicio con el ángulo teta. Voy a hacer un gráfico de este triángulo, pero un poco más grande. Aquí tenemos la velocidad, aquí tenemos la velocidad en X, y aquí tenemos la velocidad en Y. Recordemos que la velocidad en Y era 20. Bien, ¿cómo se calcula el ángulo teta? Pues como es un triángulo rectángulo, un ángulo de 90 grados, podríamos decir que las relaciones seno, coseno y tangente funcionan. La relación que utiliza cateto opuesto y cateto adyacente es la tangente. ¿Por qué? Simplemente por el verso. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. No necesita usted grabarse una fórmula que no le va a servir, pero más bien usted relaciónele con algo que sea más sencillo. Por ejemplo, el verso. Entonces, la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, el que está más lejos, sobre el cateto que está más cerca, que en este caso era 15. La tangente pasa a la derecha como el arco tangente o tangente a la menos 1 de la operación 20/15. Utilizamos la calculadora nuevamente cuando está la letra D de grados y decimos lo siguiente. El resultado de 20 sobre 15 era 53.13 grados. Y ese ha sido nuestro ángulo de lanzamiento y obviamente ese también será el ángulo de llegada porque todo es simétrico siempre y cuando usted empiece en el punto y termine en el punto que esté al mismo nivel horizontal de lanzamiento. Y eso es todo lo que debemos hacer.